del segundo semestre y está bajo la dirección del doctor Mario Fidel García Sánchez. También nos va a hablar de su proyecto de investigación. Adelante, Ulises, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora. Mi tema de tesis es síntesis y caracterización de películas de gas de óxido de serio para su aplicación como electrolito en celdas de combustible. Presento un servidor, Ulises Cardona. A manera de introducción tenemos que actualmente la obtención de energía eléctrica en ciertas regiones del planeta es un problema. Sin embargo, en México se estima que el 100% de los mexicanos tiene acceso a este tipo de energía. Por otra parte, solo el 9% de la producción total de la energía eléctrica proviene de energías renovables. Esto quiere decir que en México la producción total de energía eléctrica proviene de la quema de combustibles fósiles y esto abarca el 90.45% aproximadamente. Esto es cada día más difícil de justificar cuando la quema de combustibles fósiles, pues el daño que provocan en el planeta comienza a ser irreparable. Es por eso que se han buscado nuevas formas de obtención de energía que sean renovables y limpias, y una de las que va ganando mayor interés es el hidrógeno. Se ha reportado dentro de la literatura que la obtención de energía eléctrica a través del hidrógeno es bastante eficiente, bastante limpia, y el subproducto que podemos obtener es agua. Y uno de los dispositivos que se emplean para obtener energía eléctrica a través del hidrógeno son las celdas de combustible. En esta imagen podemos ver un stock de varias celdas de combustible, ¿no? Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que produce energía eléctrica directamente de una reacción química. Este es un esquema simplificado de lo que es una celda de combustible de óxido sólido, y las celdas están compuestas de las siguientes partes, ¿no? Un cátodo donde se reduce el oxígeno de acuerdo a esta reacción, y un ánodo donde se oxida el hidrógeno, un electrolito donde en este caso solamente vamos a tener se va a permitir paso iónico y un circuito externo por donde obviamente van a viajar los electrones, generando así una señal eléctrica. Dicho lo cual, actualmente existen diversos tipos de celdas de combustible clasificadas principalmente por el tipo de electrolito. Primero tenemos que la PMFC es una de intercambio protónico, una FC que son alcalinas, bueno, el electrolito es alcalino, una PAFC que es de ácido fosfórico, MFC que es de carbonato fundido, y SOF. Adicionalmente a esto, también se clasifican por las temperaturas de operación, los tipos de combustible que se necesitan para realizar las reacciones y eficiencias. A su vez, estas también indican las aplicaciones. Como parte de nuestro proyecto nos vamos a centrar en el estudio del electrolito de las celdas de combustible. ¿Por qué? Las celdas de combustible actualmente aprovechan gran cantidad de combustibles que no precisan de una pureza extremadamente alta. Además de que actualmente superan en eficiencias me refiero a producción de energía eléctrica por encima del 60%. Y no necesitan electrodos caros, en este caso de platino y rutenio no son necesarios. Sin embargo, presentan un problema, y es la temperatura de operación de 900 a 1000 grados. Esta temperatura de operación viene regulada por el electrolito. ¿Qué quiere decir? De que solamente a estas temperaturas tenemos conducción iónica apreciable. Es por eso que vamos a hablar del electrolito. Y bueno, usualmente en el electrolito el material más usado es el óxido de circonio estabilizado con nitro. Posterior a eso se vinieron haciendo aditamentos a este material, por ejemplo, como mezclarlo con aluminio, principalmente para mejorar sus propiedades mecánicas. Otra de las propuestas es estabilizarlo con óxido de escandio. Parece ser un material prometedor, pues proporciona una alta conductividad iónica, una alta densidad de potencia, y sobre todo lo que nos interesa son las bajas temperaturas de operación. Sin embargo, es difícil de justificar el uso de este material, puesto que es bastante caro y a la par también es bastante difícil de conseguir. Es por eso que se han buscado otras alternativas sobre el óxido de circonio y sus aditamentos, y una de las que va ganando más interés es el óxido de serio, que como podemos ver también comparte de las características que nos puede agregar el óxido de circonio. Adicionalmente, dopado con ciertos elementos de tierras raras, podemos potencializar estas cualidades.
Cabe destacar que en este tema de tesis nos vamos a enfocar en el estudio de electrolitos de óxido de serio. Bueno, principalmente porque el óxido de serio es una de las tierras raras más abundantes sobre la corteza terrestre, aproximadamente 66 partes por millón. Este material por sí solo presenta una estructura cristalina tipo fluorita, sin algún dopamiento y sin algún tipo de modificación. Tiene una alta conductividad, mucho mayor que el óxido de zirconio estabilizado con litio, y además de que es un material bastante aplicable, bastante atractivo para otras aplicaciones como la catálisis y la fotocatálisis, solo por mencionar algunos. Lo que nos lleva a nuestra siguiente hipótesis: la implementación de películas delgadas de óxido de serio como potencial electrolito de celdas de combustible de óxido sólido mejora las propiedades de conductividad iónica, a la par de que pueden reducir las temperaturas de operación a un rango intermedio, es decir, de 500 a 600 grados Celsius. Nuestros siguientes objetivos nuestro objetivo general es sintetizar películas delgadas de óxido de serio por medio de la técnica de rocío pirolítico ultrasónico para su aplicación como electrolito en celdas de combustible. Nuestros objetivos particulares son optimizar las condiciones de crecimiento de estas películas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico, caracterizar óptica y estructuralmente estas películas y también hacer una caracterización eléctrica. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque no me voy a enfocar mucho en los temas de la síntesis. Dentro del grupo ya se han trabajado depósitos de este material, pero nos faltan, lo que nosotros queremos hacer es dopar nuestras películas delgadas con un elemento de tierra rara, que en este caso es el gadolínio, por lo cual en esta ocasión nos centramos en estudiar una técnica fundamental para este tipo de materiales que son dieléctricos, y en este caso es la espectroscopía de impedancia, que actualmente ya contamos con un equipo en la UPITA. Dicho esto, entendamos que, bueno, este es un esquema simplificado de lo que es la espectroscopía de impedancia, y bueno, en resumidas palabras, entendamos que la espectroscopía de impedancia mide y analiza las propiedades físicas de materiales dieléctricos en función del tiempo a la que están expuestos a un campo externo constante, a un campo eléctrico constante, o a la frecuencia a la que están expuestos a un campo alterno constante. Este es el equipo que actualmente se encuentra en la UPITA, está en el laboratorio 306. Es un Solartron 1260, ¿no? Entonces por ahí podemos ya hacer unas caracterizaciones. Dicho eso, nos enfocamos en esta parte ahora a entender los procesos que se llevan a cabo y para empezar a operar este equipo, ¿no? Es necesario en primera instancia retomar algunos conceptos básicos sobre la ley de Ohm, principalmente relacionados con las resistencias y con los capacitores. Primeramente, la resistencia, denotada por este símbolo. La resistencia es la oposición a la corriente eléctrica en un circuito cerrado. Entendamos también que de la resistencia se derivan dos conceptos. El primero, que es la de la resistencia, que es un parámetro completamente extrínseco de los materiales y que depende de la longitud y del ancho del material. Es decir, pongamos el ejemplo de unos cables. No es lo mismo un calibre 12 que uno de calibre 14. Y la resistividad, que es un parámetro completamente intrínseco de los materiales y que está directamente asociado al tipo de elemento que estamos hablando y al tipo de átomo que estamos hablando y de la estructura cristalina. Ciertas impurezas en el material o ciertos dopantes pueden modificar dicha cualidad. Ahora bien, tenemos también los capacitores. Y los capacitores, su función principal es almacenar energía. Entendámoslo que son dos cargas iguales de signo contrario colocadas a una distancia. En este caso, yo les presento que estos capacitores son placas paralelas de diferentes signos colocadas a la distancia que podemos apreciar aquí, conectadas a una toma de corriente. Así bien, como entendemos que la resistividad es una propiedad intrínseca de los materiales, la permitividad es una propiedad intensiva de la capacidad que está directamente asociada con la capacidad que tienen de almacenar energía.
Estas contribuciones pueden ser expresadas en cuestiones de circuitos equivalentes, acomodados de diferente modo o haciendo arreglos de diferente modo, puesto que aprovechan a la impedancia. También la impedancia se denota por la letra Z, que tiene la cualidad de expresarse como vector con una parte real y una parte imaginaria, o bien como el módulo de la impedancia y un ángulo de fase. Para entender los procesos que necesitamos que se activen del equipo y de las señales equivalentes que podemos obtener de acuerdo a esto, podemos entender primeramente que cuando tenemos un sistema RC, es decir, una resistencia con un capacitor, vamos a tener en primera instancia, de acuerdo a esta ecuación, que la resistencia va a pertenecer a la parte real en nuestra medición, por lo tanto va a permanecer constante. Segundo, la parte imaginaria va a estar enfocado a la parte imaginaria, que es la reactancia capacitiva, que está asociada a las pérdidas. Es decir, mientras más grande sea la impedancia, esta va a tender a cero. En el caso de un circuito RC en paralelo, se va a hacer el mismo análisis de acuerdo a esta ecuación y a ciertas combinaciones de números complejos, y vamos a tener un semicírculo perfecto. Señales así, como les mencionaba, podemos ir modificando estos circuitos, y ahora lo que vamos a tener son dos materiales, van a ser dos semicírculos pegados. Estos diagramas son los denominados diagramas de Naiwitz. Por otra parte, otro común para identificar este tipo de respuestas son los diagramas de Bode. Estos están asociados a la capacidad que tiene el material. Por ejemplo, en la parte real tenemos que está asociada a la parte de los capacitores, mientras que la parte imaginaria está asociada a la pérdida de energía que tienen estos capacitores. Dicho eso, entendimos las señales que están pasando dentro de nuestro material, en este caso un material policristalino. De este lado tenemos un grano, una frontera del grano y electrodos. De este lado tenemos un espectro de impedancia correspondiente a las señales que nosotros podíamos obtener de esta imagen, y los circuitos equivalentes proporcionados por el mismo software para poder estudiar esta imagen. Bueno, vamos a concentrarnos en el estudio de cada una de estas señales. Primeramente en el grano. Como es un material policristalino y en la presencia de un campo eléctrico constante, los primeros efectos que se producen es la movilidad de oxígeno. ¿Por qué hay movilidad de oxígeno? Porque dentro de nuestro material existen vacancias. También va a parecer que otros oxígenos van a quererse mover, pero ya no van a poder porque ya no hay suficientes vacancias dentro de este grano. Entonces se polarizan, lo que nos dice que dentro de este solo granito empieza a haber un proceso en paralelo, oxígenos que se están moviendo y oxígenos que se están polarizando, o también descritos como un sistema RC en paralelo. Y la primera señal que tenemos es la resistencia característica de un granito. Posteriormente tenemos el efecto que ocurre en las fronteras de grano. Aquí los oxígenos van a continuar su camino y van a querer pasar hacia otro grano. Sin embargo, aquí la resistencia ya cambia con respecto a la que se tiene en el grano. Ya es una resistencia mucho mayor. ¿Por qué? Porque la estructura cristalina aquí ya se rompió, y dentro de estas fronteras también existen diversas impurezas dentro de nuestro material. Todos los oxígenos que van a querer pasar hacia otro granito se van a mover por vacancias. Sin embargo, no todos los oxígenos van a pasar, por lo cual va a haber una acumulación de carga de tipo capacitivo, como se puede ver en este gráfico. En los electrodos sucede prácticamente un efecto similar a los que les acabo de describir. Entonces, esta es una ventaja de esta técnica de caracterización, la cual nos dice que, por ejemplo, si podemos medir resistencia en corriente directa, que podemos tener la resistencia total de nuestro material. Sin embargo, en corriente alterna podemos asociar la resistencia correspondiente a la que es un grano
diferenciarla de la resistencia de la que es una frontera de grano y la de los electrodos. Para tal efecto y para también comenzar a trabajar más sobre nuestro equipo y entender qué es cómo es lo que funciona y estudiar otros parámetros, nos dimos a la tarea primeramente de modelar teóricamente ciertos modelos y posteriormente comprar resistencias y capacitores convencionales y hacer nuestros circuitos equivalentes en una protoboard y medirlos. Esto nos indicó que cuando hicimos la medición de nuestros capacitores y de nuestros resistores en una protoboard, tuvimos una señal así. El software nos proporciona un circuito equivalente de esta manera y también nosotros podemos reajustar estos datos pertenecientes a la resistencia, al capacitor, y también podemos modificar otros datos tales como las frecuencias a las que nosotros queremos hacer estos análisis, los voltajes y el número de puntos por los cuales estamos analizando. Efectivamente tuvimos en primera instancia una respuesta de acuerdo a la ideal y al compararlos resulta que empatan. Caso similar cuando empezamos a hacer más modificaciones o más aditamientos a nuestros circuitos, pues aquí podemos ver diferentes tipos de señales, ¿no? En este caso se muestra que es de un tipo capacitivo y quisiera hacerles mención en este caso de que se muestra un semicírculo, pues bueno, casi es un semicírculo y después tiende hacia infinita, ¿no? Esto en primera instancia por el día podría deberse porque no hay mucha diferencia en los capacitores que tenemos conectados. Si hubiésemos conectado un capacitor de mayor potencia, pues hubiésemos logrado que este semicírculo fuera perfecto. Y así empezamos a hacer diversos estudios, diversas modificaciones, etcétera, moviendo frecuencias, tiempos, voltajes. Dicho esto, la parte que también nos interesó primeramente es medir la impedancia de nuestros sustratos, en este caso nuestro material por excelencia, en donde nosotros estamos haciendo nuestros depósitos es silicio. El propósito de esto es para que al momento de nosotros caracterizar por esta técnica nuestros materiales, sepamos diferenciar las señales correspondientes a nuestro sustrato de nuestro material real. Saber si lo que estamos midiendo son las películas delgadas o bien el sustrato en sí. En primera instancia, tenemos silicio en corriente alterna aproximadamente de 1 volt. Se hicieron varias mediciones, pero la más representativa fue de 1 volt y fue un semicírculo casi perfecto, una frecuencia de 1.0 Hz y de números de medición fueron de 10. En este caso no se le agregó un tratamiento de temperatura y se hizo con un equipo similar al de unas placas. Digamos que el silicio que medimos fue como tipo sándwich, permítanme la expresión, y en este caso teníamos una resistencia aproximadamente casi de 40.000 ohms, ¿no? Principalmente por esto. A estos mismos sustratos de silicio lo que hicimos posteriormente fue hacer mediciones en tratamientos térmicos pero en esta ocasión con contactos con pasta de platino, como se puede observar en esta pequeña imagen. Si nos dimos cuenta que ya vamos teniendo respuestas a las que nosotros esperábamos obtener en nuestro material ideal. En este caso también la resistencia está disminuyendo pese a que es el mismo material que nosotros estamos manejando. Esto se puede deber tanto por la resistencia que está disminuyendo por la temperatura o por el área que nosotros estamos manejando de nuestros contactos. En esta ocasión tenemos un poco de interferencia. Esta puede ser dentro de nuestros materiales por dos tipos, por dos cosas. La primera, que está asociada a tipos inductivos dentro de nuestro material y que en este caso, si podrían ser inductivos, son completamente, no son caso de nuestro estudio, puesto que nuestros materiales dieléctricos no son respuestas que usualmente se tienen. La segunda es por un mal contacto que existe entre las placas de platino. Podría ser asociado, todavía nos falta identificar eso. Se continuaron haciendo tratamientos de temperatura al mismo voltaje y a la misma frecuencia y mismo número de puntos. Llegamos a 200 y de 400 grados Celsius.
En esta ocasión vemos también demasiado ruido al final de nuestras mediciones, al igual que de nuestras mediciones normales. Esto se lo atribuimos en un principio. Bueno, cabe mencionar que esto es un equipo bastante sensible a cualquier modificación, sonido o cualquiera. Entonces podremos estar midiendo, en este caso, las alteraciones provocadas por los campos magnéticos que se están generando de las resistencias en nuestro horno. Están bastante expuestos. Una solución que le hicimos fue hacer una jaula de Faraday, hasta el momento muy rudimentaria, para tratar de suprimir este tipo de ruidos y que nos salgan curvas mucho más definidas. Bueno, como nuestro trabajo futuro es establecer las condiciones óptimas de depósito, pero como les comenté en un principio, de óxido de serio dopado, para posteriormente sintetizarlas por la técnica de rosípido lítico ultrasónico, caracterizar estructuralmente estas películas y hacer las caracterizaciones dieléctricas. Por mi parte sería todo. Estas son solamente algunas referencias consultadas para el estudio de este seminario. Mi calendario de actividades, como les digo, ya se ha empezado a sintetizar películas delgadas de óxido de serio, pero faltan hacer las modificaciones cuando vamos para posteriormente hacer las caracterizaciones estructurales y dieléctricas. Bueno, vamos un poquito bien. Agradecimientos especiales a los siguientes grupos: Matea, la Lupita, CONACYT y al Instituto de Investigaciones en Materiales. Y pues claro está, a todos ustedes muchas gracias por su atención.